Listo. Bueno, muy buenas noches para todos. Agradecemos el tiempo de cada uno para esta entrevista. El día de hoy nos encontramos con la doctora Omaira Gallego. Ella es psicóloga especialista en atención integral a la primera infancia del programa de salud mental. Como les había pues mencionado, el propósito de esta entrevista como tal es tener conocimiento de su experiencia y su punto de vista sobre el campo de la psicología social y comunitaria, ¿cierto? Esta área pues se centra como tal en entender y trabajar como las comunidades desde un enfoque psicosocial y además de todo ecológico, que de una u otra manera persigue como el bienestar colectivo y la transformación social. Cabe aclarar que este contenido es netamente académico y anterior a esta reunión pues ya tuvimos pues como la firma del consentimiento informado para que esta entrevista sea pues como grabada, ¿cierto? Bueno, entonces queremos hacer como para romper el hielo, queremos como tener como una, o sea, que nos indique como a modo muy general, desde su vivencia pues personal, cómo entiende y vive este campo de la psicología social y comunitaria, pues desde el ámbito profesional, como para que nosotras nutramos nuestra comprensión teórica y práctica. Muy buenas noches para todos. Es un gusto pues estarles colaborando y participando como dentro de esta actividad académica. Ahorita antes de iniciar la grabación ya les contaba que soy también egresada de la UNAD, entonces me siento identificada y rememoro viejos tiempos y eso me generó una sensación bonita porque alguna vez hice como actividades similares. Entonces sé lo que eso implica y me motivó pues como mucho más a colaborarles y a participar dentro de la actividad. Dentro de la psicología social y comunitaria, pues es el campo de acción en el que más me he desempeñado. La psicología social y comunitaria se enfoca muchísimo en la prevención, en el fortalecimiento de muchísimas habilidades y procesos en las comunidades y en los individuos que se pueda llegar a darles herramientas de resolver sus problemáticas y sus situaciones de una forma mucho más simple y sencilla. Entonces, es en realidad muy bonito. Exactamente. Bueno, Doc, vamos a dar entonces inicio pues como tal a toda la estructura que tenemos para la presente entrevista. Esta va a tener como diferentes enfoques, son 6 en general, ¿cierto? Y de cada uno de estos Sí. enfoques te vamos a hacer como de a 3 preguntitas. Para dar inicio, entonces, vamos a empezar sobre sus diversas experiencias desde el campo de la psicología social y comunitaria, ¿cierto? La primera pregunta, entonces, sería ¿cómo describiría su trayectoria y experiencia en la psicología social y comunitaria? Bueno, ¿cómo describiría esta experiencia? Entonces, yo soy psicóloga con experiencia en psicología social y comunitaria. Ya les conté también que soy especialista en atención integral a la primera infancia y desde ahí pues, mi trabajo ha estado muy enfocado en lo que es justamente la primera infancia, las familias y las comunidades en contextos de vulnerabilidad. He tenido a cargo como la coordinación de programas psicosociales, he realizado procesos de intervención, de promoción y acompañamiento familiar y articulación interinstitucional y pues me caracteriza como un perfil muy humanista, desde una intervención muy humanista, con un enfoque de derechos y capacidad como para, en donde he desarrollado y me he enfocado como en la capacidad para desarrollar talleres de promoción y prevención a nivel de psicoeducación y acompañamiento familiar principalmente, donde se le pueda dar a las familias herramientas, mecanismos y aportarles un poquito en cómo resolver la cantidad de conflictos y de situaciones que a ellos se les presenta, e igual a las comunidades y en un diseño de estrategias como para mejorar el bienestar no solamente individual, sino familiar, comunitario y social. Perfecto, Doc. Bueno, vamos entonces con la segunda pregunta que corresponde a cuáles han sido entonces estos principales retos y aprendizajes que ha tenido en su trabajo en comunidad en contextos sociales complejos. Bueno, de los mayores retos, uno de mis mayores desafíos ha sido enfrentarme como a la falta de la credibilidad de muchas comunidades y muchas personas en los profesionales y particularmente en los profesionales de psicología o en los profesionales que trabajamos en el área social. Esta desconfianza surge posiblemente y en una gran mayoría de circunstancias por intervenciones anteriores que han sido poco sostenibles desde los resultados en el tiempo, desde las promesas incumplidas o el sentimiento de que los profesionales no comprenden realmente la realidad de cada una de las personas o de cada una de las comunidades. Entonces me ha sido como en algunos momentos muy retante y un gran desafío enfrentarme como a esa falta de credibilidad. Pero bueno, a través de una presencia constante, de una escucha activa, de respeto por los saberes del otro, por el saber de la comunidad, por el saber de la persona que tengo enfrente, ha sido como posible ir reconstruyendo esa credibilidad, ir ganando credibilidad nuevamente un poquito, poco a poco, como en la profesión. Y cuando la comunidad empieza a vernos con coherencia, con empatía, empezamos a mostrarles un poco de resultados poco a poco. Ellos vuelven a confiar, vuelven a creer y se recupera esa confianza y se fortalece el vínculo profesional y comunidad. Y también permite desarrollar procesos mucho más efectivos, participativos y sostenibles en el tiempo. Perfecto.
Doc, ¿de pronto recuerdas algún ejemplo o un caso que le haya marcado o que sea como significativo, como que su intervención haya podido como generar algún impacto en la comunidad? Bueno, una población rural en una vereda que particularmente relacionado con mi respuesta anterior estaba muy marcada por esta desconfianza. Sí, entonces unas comunidades con unas problemáticas históricas y asimismo con unas intervenciones históricas que no han arrojado muchos resultados. Entonces las familias siempre manifestaban como esa resistencia a participar en los programas psicosociales. Gracias a este proceso se ha logrado poco a poco como incrementar la confianza en los profesionales y se ha logrado restablecer un poco el vínculo profesional y comunidad. Entonces estamos en ese proceso, se está trabajando todavía, pero sí hemos tenido y hemos recibido como expresiones de parte de la comunidad donde ellos dicen, hemos vuelto a creer, vemos que los resultados de pronto sí pueden darse, que sí hay, que podemos modificar nuestras prácticas, nuestras costumbres, que podemos intentar hacer las cosas de un modo diferente para lograr una mejor calidad de vida nosotros mismos. Listo, perfecto, Doc. Bueno, entonces vamos a dar inicio con otro de los ítems que vamos a tratar y es acerca como de los modelos desarrollados, ¿cierto? Pues como desde las fundamentaciones teóricas, técnicas y las diferentes estrategias, ¿cierto? Entonces, una de las preguntas sería como qué estrategias utiliza para facilitar la participación activa y el empoderamiento de los actores comunitarios en todos estos proyectos. Bueno, continúo como con la misma experiencia que les acabo de compartir. Sí. Entonces, de acuerdo a esta experiencia, vivenciales se han trabajado como en el empoderamiento y en el acompañamiento a los ligados en las diferentes poblaciones, no solamente en los adultos, sino en los jóvenes, en los niños, porque también de igual a igual la gente se escucha mucho mejor. Sí, no es lo mismo cuando a los jóvenes llega una persona de cierta, incluso el profesional o de una edad superior o en su rol de papá, de docente o de lo que sea, que cuando llega de joven a joven. Entonces también como el empoderar a los líderes frente a este proceso ha favorecido. Y se ha construido como un espacio más seguro para hablar de los problemas. Y entonces, lo que les decía ahorita, ellos ya empiezan a reconocer como sus problemas. ¿Ve? Es que sí tenemos casos de violencia intrafamiliar, es que sí no nos está funcionando la escuela o el espacio académico como debía funcionar, es que como familias debemos apoyar más a nuestros hijos en estas y estas situaciones, es que el consumo de sustancias sí nos genera problemáticas y por lo menos a empezar a mirar qué hacer como frente a eso. Entonces, básicamente, esas han sido como las estrategias. Listo. Bueno, aquí también nos mencionan entonces acerca de cuáles son como las diversas herramientas y técnicas que utiliza usted de pronto como para la identificación y la elaboración de la evaluación de esas acciones psicosociales. Como herramientas que se utilizan, entonces se hacen las entrevistas, se hace lo que es grupos focales, la observación directa, el análisis del contexto, cartografías sociales, incluso herramientas lúdicas a través de juegos. Uno va indagando y logra indagar como en las comunidades sus situaciones, sus problemáticas, sus saberes, su sentir frente a diferentes situaciones. Es principalmente entonces, las estrategias también hay que adecuarlas de acuerdo como a las características socioeducativas, socioculturales de la comunidad a quien nos estamos dirigiendo. Ok, listo. Continúo entonces con la última preguntita de este ítem y es que quisiéramos saber entonces como de qué manera pues se articulan como todas estas dimensiones desde el ámbito individual, el familiar, social e institucional en todos estos procesos de intervención. Bueno, la articulación de las dimensiones individual, familiar y social e institucional en los procesos de intervención se logra integrando como la comprensión de la persona en todo su contexto y generando acciones coordinadas en diferentes niveles. Okay. En conjunto, todas estas acciones nos permiten comprender el caso de una manera mucho más amplia e integral y asimismo, pues esto nos conlleva a poder diseñar unas intervenciones que sean mucho más coherentes, que estén más contextualizadas con la realidad que estamos identificando y sobre todo a las cuales les podamos dar continuidad y no sean sostenibles en el tiempo, porque si nos encontramos que las comunidades no creen en las acciones que no son proceso y que no son sostenibles. Entonces, sí es muy importante esta integración desde lo individual, desde lo comunitario y desde lo institucional. Exactamente. Listo, bueno, yo termino entonces por acá mi intervención. Ya le voy a dar paso entonces a la compañerita Ana Marcela Mejía. Ya ella continúa con otro de los ítems. Muchísimas gracias por la respuesta. Claro que sí. A ti, Dayana, muchas gracias. Gracias, compañera Dayana. Buenas noches, me represento, mi nombre es Ana Marcela Mejía. Es un gusto tenerla aquí con nosotros apoyándonos pues acá en nuestra actividad. Y qué bueno que
que esta reunión le haya recordado todos esos tiempos cuando estaba también estudiando. A dar continuidad al siguiente ítem, que hace referencia a las acciones psicosociales. La primera pregunta sería: ¿cuáles son las acciones psicosociales en comunidades que considera son más eficaces para conseguir la inclusión del colectivo y el bienestar comunitario? Bueno, considero que las acciones psicosociales más eficaces para conseguir la inclusión y el bienestar comunitario son aquellas que se enfocan precisamente como en construir la confianza y el respeto mutuo en las comunidades, como los espacios de diálogo, la participación ciudadana activa, el fortalecimiento de la identidad colectiva, la promoción de sus herencias culturales, de sus saberes, de su memoria histórica, el rescate de toda su memoria histórica. No tenemos que llegar a las comunidades a imponer nada, tenemos que llegar a descubrir, a exaltar, a resaltar y a recuperar toda esa sabiduría que ya está en ellos. Todas estas acciones que podamos hacer nos lleva a que ellos mismos puedan fomentar como la creación de sus proyectos comunitarios más inclusivos, que ellos se empoderen mucho más de lo que les pertenece, de lo que les corresponda y se reconozcan dueños de una riqueza cultural, de una riqueza histórica, de una riqueza en su memoria muy grande. Entonces esto me parece como que es lo más relevante. Ok, entonces continuando con la siguiente pregunta del ítems, ¿qué características son las que más considera que se supone son un reto de un modo importante para la sostenibilidad y la continuidad de las intervenciones psicosociales en las comunidades? Bueno, considero que las características más importantes para la sostenibilidad y la continuidad son el abordaje integral, que reconozca toda la interacción del individuo, pero que contemple todo su entorno, que lo reconozca no solamente en un aspecto, si vamos a hablar, por ejemplo, de un consumo de sustancias, que es una problemática que la estamos sintiendo tanto, no se visualice solamente al individuo como consumidor, sino que se visualice dentro de todo su ámbito, que es muchísimo más amplio. Entonces también se visualice como hijo, como hermano, como joven, con todos sus sueños, con todas sus expectativas, que siempre se tenga como una visión amplia del individuo en todo su entorno, que se le reconozca su historia, sus experiencias. También considero que una de los retos para tener un abordaje como más desde la poder que esto tenga sostenibilidad y tenga continuidad, es también la falta de recursos, la importancia de que las políticas públicas tengan continuidad, de que haya políticas públicas, de que estas estén articuladas a las necesidades comunitarias y que se les dé continuidad y se trabaje justamente en ellas. La superación de estereotipos, por ejemplo, la estigmatización frente a las acciones sociales, romper la barrera de que la gente solamente crea en la obra física y material que se tiene, sino que crean que en el ser y que estemos convencidos que en el ser y que en lo humano se pueden hacer obras muy bonitas y construir cosas magníficas y muy especiales que puedan precisamente como potenciar mucho más la calidad de vida, no solamente de los individuos, sino de las comunidades en general. Ok, ¿crees que hay algún otro aspecto que consideres que debe ser destacado en la tarea profesional en el ámbito de la psicología social y comunitaria? Ya les había hablado un poquito de eso, y es la importancia de la continuidad en los procesos psicosociales. La continuidad es vital porque permite la construcción de resiliencia a largo plazo, porque fortalece la capacidad del afrontamiento individual y colectivo, porque asegura los procesos de cambio y recuperación, que estos no se interrumpan y se evitan retrocesos, o sea, que lo que se logre sea ya un proceso en firme y que no se devuelva. Siempre una intervención continua garantizará la sostenibilidad de los procesos y la integración de la comunidad, como ya lo dije también anteriormente, respetando siempre su contexto cultural y fortaleciendo mucho esas redes de apoyo comunitarias y su sentido de pertenencia por su territorio, por su origen, por su historia, por su cultura, por su riqueza que habita en ellos. Listo, muchas gracias. Entonces vamos a dar continuidad con el siguiente ítem, que es desde la parte interdisciplinar y transdisciplinar. Inicio con la primera preguntita de este ítem, que dice, ¿cómo articula su labor con profesionales de otras disciplinas para abordar las problemáticas comunitarias de manera integral?
Bueno, siempre será necesario articularse y fundamental articularse con otras disciplinas, o sea, cualquier problemática, cualquier situación tiene que ser visualizada desde diferentes miradas, desde diferentes ópticas. ¿Cómo se logra? A través del diálogo, del respeto mutuo por el saber y el conocimiento del otro, por su opinión, desde la creación de un lenguaje común para abordar el problema desde diferentes perspectivas. Solamente un enfoque integrador permitirá el poder compartir experiencias, el tomar decisiones que sean informadas y que sean responsables y el poder llegar a desarrollar soluciones que estén mucho más integradas, mucho más completas. Cada profesional aporta su visión y de esta manera pues evitamos el sesgo y evitamos abordar el problema a medias o solamente desde un ladito, sino que aquí vamos a poderle dar un abordaje mucho más integral que nos contemple como todas las perspectivas y todas las dimensiones que puede llegar a tener el problema. Ok. ¿Usted qué mecanismo o qué estrategias utiliza para garantizar que las decisiones se construyan de forma colaborativa entre los distintos actores institucionales y comunitarios? Fundamental es desarrollar espacios de diálogo, que siempre haya espacios de diálogo y de concertación. La planificación conjunta de acciones es fundamental. Cuando el momento en el que se vaya a planear una acción, no se planee solamente desde mi mirada social. Si voy a abordar un tema de salud, entonces voy a necesitar una mirada desde la perspectiva de unos profesionales desde la salud, ya desde el área clínica como tal, entonces hasta la visión del auxiliar de enfermería, la visión del médico, la visión del líder comunitario. Si vamos a abordar un problema de vivienda, vamos a necesitar entonces la visión del ingeniero, la visión hasta del oficial de construcción, del que conoce la vereda, del que conoce los caminos. Siempre es fundamental recoger como toda la información y la opinión de todos. La capacitación es fundamental también, estarnos capacitando y sensibilizándonos en todos los temas que puedan ahí como integrarse en la problemática. Para poder lograr como que todos participen, entonces necesitamos generar espacios amplios de participación comunitaria, donde la gente participe, donde todos den sus opiniones y así poder llegar a tener como una mayor influencia y poder aportar muchísimo más en el proceso. Ok, bueno, como última pregunta para este ítem, le pregunto, ¿qué desafíos suele usted afrontar al trabajar con equipos interdisciplinarios y cómo logra transformarlos en oportunidades para la intervención comunitaria? Bueno, uno de los grandes desafíos lamentablemente es la continuidad de los profesionales. Sí, a veces los procesos con mucha frecuencia están siendo interrumpidos o están siendo cambiados. Se espera que cuando un profesional cambie, no cambie el proceso, pero lamentablemente sí, porque también es imposible poner igual como en cada proceso o en cada proyecto nuestra mirada personal y nuestra perspectiva personal. Entonces llega un nuevo profesional y de pronto tiene otra visión a la que tenía el anterior y ahí se generan como pequeños retrocesos. Entonces este ha sido como un desafío significativo. El poder tener también como una comunicación efectiva, constante y efectiva, la diversidad de lenguajes y metodologías que cada disciplina utiliza para el abordaje de las situaciones y por esto mismo llegar como a la unificación de criterios. Es todo un reto llegar a convertir estos desafíos en oportunidades, que se pueda establecer una comunicación mucho más bidireccional, de tal forma que sea más clara, que fomente el aprendizaje mutuo, que se cree un lenguaje común y poder llegar a utilizar toda esta diversidad de perspectivas como una herramienta y como una fortaleza para implementar unas soluciones mucho más innovadoras y mucho más integrales para la comunidad. Listo, muchas gracias. A continuación la voy a dejar con mi compañera Katherine para que ella le continúe con los otros dos ítems y preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ana Marcela. Muchas gracias, compañera, y cordial saludo, doctora. Mi nombre es Caterina Alcizábal y soy la que la va a estar acompañando en los dos últimos ítems y me parece muy súper importante todo lo que nos ha dicho, ya que nos sirve mucho para nuestra carrera como futura psicóloga. Bueno, el ítem... Muchas gracias. Vamos a hablar sobre preguntas sobre los principios éticos que tienen en cuenta en el ejercicio profesional. La primera pregunta de este ítem es, ¿cuáles son los principios éticos que considera más relevantes en los procesos de intervención comunitaria y por qué? Bueno, en procesos de intervención comunitaria considero que es importantísimo el respeto por la comunidad.
Sí, que se respete, ya les he hablado mucho de su sabiduría, de su cultura, de sus costumbres, de sus ideologías, de su herencia cultural, que esté acompañado por justicia social es fundamental y que siempre haya como mucho empoderamiento y mucho compromiso. Es crucial el respeto para reconocer la dignidad de cada persona y de sus derechos. La justicia social siempre busca un trato equitativo y que no exista desigualdades, que se corrijan como las desigualdades, y el empoderamiento va a permitir siempre a las comunidades poder participar activamente en su propio desarrollo. Eso es fundamental. La idea es dejarle a la comunidad una capacidad instalada para la resolución de sus situaciones y la resolución de sus problemas. Y el compromiso pues, nos asegura una responsabilidad y una dedicación completa como a los compromisos y a los objetivos y a las necesidades comunitarias de manera inmediata, a mediano y a largo plazo. Muchas gracias. La segunda pregunta es, ¿cómo garantiza la participación informada y el respeto por la autonomía de las comunidades durante las acciones psicosociales? Bueno, esas se garantizan como mediante el reconocimiento de su conocimiento. Estoy siendo muy repetitiva como en el tema, pero es tan importante reconocerle a las comunidades eso, que ellos tienen muchísimo conocimiento, que tienen muchísimos recursos, que ahí en ellos habitan muchísimas soluciones y una información demasiado valiosa. Que haya siempre una comunicación clara y transparente sobre los objetivos y los procesos y que haya una co-construcción estratégica. ¿A qué me refiero con co-construcción? Que todo se construya entre todos, que haya participación de todos los actores involucrados. Y que toda la comunidad integral con todos sus sujetos sean activos siempre en la toma de decisiones y que no sean solamente meros receptores o meros ir simplemente a dar la charla y a que ellos escuchen el mensaje. No, es llegar a construir con la gente, que todos sean protagonistas y activos dentro del proceso. Esto nos implica escuchar sus saberes culturales y sus prácticas de afrontamiento y así también asegurar como las intervenciones que estén ajustadas al contexto y a la necesidad específica del individuo y de las comunidades. Me parece muy súper importante. La tercera pregunta de este ítem, ¿qué medidas toma para manejar adecuadamente la confidencialidad y los dilemas éticos que surgen en el trabajo con poblaciones vulnerables? Es crucial siempre implementar protocolos de seguridad en los datos. Chao, feliz noche. Les decía que es crucial siempre implementar protocolos como de seguridad en los datos. El obtener el consentimiento informado es fundamental. Ustedes lo hicieron hoy conmigo. Esto siempre debe estar presente, el obtener el conocimiento, el consentimiento por parte de todos los usuarios. Que la información recolectada sea una información restringida, que se restringe el acceso a ellos. Entonces, hay temas y hay información que no tiene que ser de conocimiento de toda una empresa, de toda una institución, sino que es simplemente competencia de ciertos profesionales o de ciertos actores que están manejando la situación. Tener a la vez como un proceso sistemático para analizar y para resolver cada situación. Y esto pues también incluye como tomar las debidas medidas de precaución para el manejo de la información, utilizar tecnología segura, entonces que la información confidencial de una persona o de una comunidad no esté almacenada en el equipo que utiliza media oficina, por ejemplo, sino que este archivo esté debidamente como guardado y haya como toda una reserva y un cuidado y una custodia documental de la información que se obtiene con las personas y con las comunidades. Muchas gracias. Seguimos con el siguiente ítem, que son sobre las recomendaciones que ofrecen a futuros profesionales. La primera pregunta es, para los futuros profesionales interesados en la psicología comunitaria, ¿cuál sería un consejo clave para iniciar este campo? Fundamental involucrarse con las comunidades para poder entender sus necesidades y trabajar desde su propia perspectiva. Entonces, yo tengo que ir a la comunidad, tengo que involucrarme con ellos, tengo que sentarme informalmente a charlar, a conversar, a compartir sus espacios de encuentro. El objetivo de la psicología comunitaria siempre es empoderar a las personas para que ellos sean protagonistas de su propio cambio y esto se logra en su entorno. Esto implica como salirnos de esa concepción de la psicología como un enfoque solamente clínico y tradicional, de yo me siento aquí con el individuo y le hago la consulta o le hago su proceso de asesoría. No, es irme a su entorno, es involucrarme allá con él y es adoptar una metodología mucho más amplia, mucho más
como el término lo dice, mucho más social, mucho más comunitario, trabajando con aspectos diversos como la prevención de problemas, la promoción de la salud, la organización del apoyo social, y no solamente centrarnos en el asunto individual o en el problema individual de las personas en sí, sino de las comunidades y de todo un entorno y un contexto social. Seguimos con la segunda pregunta. En cuanto a habilidades necesarias para trabajar con comunidades, ¿cuáles considera importantes que un joven empiece a desarrollar? Fundamental una comunicación efectiva y una comunicación que también esté contextualizada y acercada a las características de cada uno de los individuos y de la comunidad. ¿A qué me refiero con esto? A que debemos hablarle siempre al otro en un lenguaje que nos comprenda. Entonces nos toca ajustar nuestro lenguaje a su nivel de conocimiento, su nivel de comprensión de la persona o el grupo a quien me esté dirigiendo. Que haya una empatía, poder generar conexión con el otro, poder reconocer la necesidad del otro, poder reconocer sus limitantes, las cosas que le gustan, que lo emocionan o las cosas que le preocupan. La resolución de conflictos, poder llegar a las comunidades con soluciones es fundamental. Otras habilidades importantes pues también están como el trabajo en equipo, la inteligencia emocional, la capacidad de adaptarse al cambio, la resiliencia, tener un pensamiento crítico, ejercer liderazgo fundamental. Hay que ser líderes, aprender a ser líderes, a liderar procesos, a motivar al otro. Son como lo principal que podría destacar. Y que son cosas que no se desarrollan de la noche a la mañana. O sea, hoy no me voy a proponer ser líder. Pues yo no soy líder, pero mañana lo voy a hacer. No, tienen que ser habilidades y cosas que se vayan desarrollando, que se vayan construyendo en el tiempo. Muchas gracias. Y para finalizar con esta ítem, pensando en su propia trayectoria, ¿hay algún aprendizaje o experiencia que hoy recomendaría a quienes están comenzando este camino? ¿Me escuchan? Bueno, a quienes ustedes Ahí se le está entrecortando un poquito, le está llegando como... que están comenzando, enfocar el aprendizaje en la empatía, en las habilidades comunicativas y la ética y el respeto por esta profesión tan bonita. Además es siempre importantísimo cultivar como el pensamiento crítico, tener una capacidad de investigación constante y muy buena observación, poder evaluar y comprender y de una manera efectiva, cultivar mucho, algo importantísimo, cultivar mucho como cada una su ser individual, su salud mental, porque el cuidado es fundamental, el cuidado de uno es fundamental para poder cuidar a otro y para poder brindar una atención a otro de calidad. Es necesario mantenernos equilibrados y evitar como el agotamiento profesional. Yo como psicóloga, contagiar del aspecto sus situaciones o sus problemas. A veces sentía como que la gente llega donde uno, como que con la expectativa de que, como si llegara donde la madrina, hágame clic y yo de acá salgo con mi vida arreglada y con mis problemas totalmente resueltos. Entonces resultaba muy frustrante como el sentirme tan impotente y no poder darle a la gente como justamente lo que ellos esperan. Entonces como trabajar mucho como en esa frustración. Somos humanos y damos desde nuestra intención y desde nuestra profesión lo que mejor podamos, aunque no podamos resolverlo todo, no podamos transformar completamente la vida de las personas, con nuestras pequeñas acciones sí vamos generando muchos cambios y hacemos también mucho bien, y que es una profesión muy linda, muy bonita, que genera cosas muy hermosas, pero que no funciona así como con... Muchas gracias, doctora, por sus respuestas. A ver. Bueno, doctora, a ti, Caterina, muchas gracias.
Listo, ya. Esas eran pues como todas las intervenciones que teníamos pues como planeadas para el día de hoy. Le agradecemos mucho por su tiempo, por sus valiosas respuestas pues y toda esta información que nos proporciona. En realidad pues esto nos permite como profundizar mucho en la comprensión y la aplicación de este campo profesional, ¿cierto? Pues para nosotros es como muy significativo actualmente como estudiantes y claramente como futuras psicólogas. No, a ustedes muchísimas gracias. Pues humildemente, con todo cariño les he transmitido como lo que he podido aprender y visualizar desde mi experiencia. Así es. Muchas gracias, Doc, por sus palabras. Claro que sí. Gracias, Doc. En eso estamos. Una buena noche. Bueno, igualmente, que estén muy bien.